Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Desquiciadas del Libro. No se preocupen, Abril Camino está viva. Abril Camino está aquí en cuerpo, el alma no sé. Es que vosotros no lo sabéis, claro. pero ayer el Deportivo de La Coruña ascendió a Primera División después de ¿cuántos años? 8 muy largos. Te diré Se me han hecho muy largos. que han sido en realidad 8 más el anterior, que fue un año claro, horroroso. Claro, que son astrológicamente una etapa de años de retroceso. Y entonces este año estamos en un año cero, astrológicamente hablando. ¿La Champions para cuándo? La Champions en Bueno, el yo próximo quiero año cero. decir primero que pido perdón a la afición por no a la del Deportivo, a la del podcast, por esta, carita que hay debajo de las gafas de sol que ahora me voy a quitar, lo juro. Y quiero mandar un mensaje, si me lo permite mi compañera María. Adelante, reina. Mirándolos a los ojos, a la afición del Deportivo. Aquí. Ah, sí, ahí, es verdad. Se me va la cabeza. Perdón, estoy bien. Chavales que no habéis vivido los momentos de gloria, emborrachaos todo lo que podáis este fin de semana, porque a partir de los 40 todo duele. Es un consejo sano, ¿no? Bueno, sano. El Ministerio de Sanidad me ha dicho que todo correcto. Todo correcto. A partir de este momento tengo que fingir ser una persona seria a la que le importa la literatura, el feminismo y el desquiciamiento. Vamos, El desquiciamiento, bien. No, hostia, el desquiciamiento. El desquiciamiento fenomenal. El desquiciamiento, o sea, a las 5:30 de la mañana, son ahora mismo las 11 y ya llevamos aquí una hora, estaba yo bastante desquiciada. Bueno, a ver, estamos en época de celebración, lo cual me parece perfecto, Sí, no tengo nada que discutir al respecto. Está muy bien que hayamos ascendido la jornada antes de que termine la Liga porque nos deja como muy tranquilos. Va a haber una jornada de paz. Para Yo no lo celebrar. recuerdo, Te digo esto no una había cosa, pasado. ayer lo comentaba con un amigo que decía yo, oye, nunca tal se vio, y me decía que ganáramos sin sufrir, ¿no? Nunca Ya, tal es se vio. increíble. Es como, oye, es como volver a ver el Sí, Superdeport. yo tengo amigos que estaban diciendo ayer que se aburrían en el segundo tiempo. O sea, Claro, ojo es como, nivel, esto no ha pasado nunca. No, Bueno, no ha pasado nunca desde épocas ancestrales. Bueno, claro, hombre, no te porque jodes. las que ya tenemos más años que un río recordamos ir a Riazor a disfrutar. A ganar, flipa, tío. No, incluso a que nos diera igual perder porque habíamos jugado Sí, tan total, bien y nos sobraban tantos puntos claro, exacto. que ya nos daba un poco igual. Era otro siglo. Era otro siglo, literalmente. Era un poquito al principio de este, pero bueno, en fin. Bueno, pero hoy vamos a hablar total. de una cosa muy seria. Bueno, Vamos muy a hablar seria de disfrutar también. de una Vamos cosa a hablar de muy disfrutar bonita. también, porque igual que el Deportivo ha conquistado la Primera División, la literatura hispanoamericana está conquistando literalmente las librerías españolas. Esto es un hecho Completamente. innegable. Uno se planta ahora mismo en cualquier librería de España y se encuentra un porcentaje, iba a decir alarmante, pero lo cierto es que no, un porcentaje maravilloso de autores y sobre todo autoras hispanoamericanas con propuestas muy creativas y muy diferentes. Y entonces esto, pues nos pusimos nosotros a hablar de este tema, pues igual que hablamos del Depor un día. Sí, por ejemplo. A raíz del hecho de que aquí la doña se nos fue a la Feria del Libro de Buenos Aires. Y lo comentábamos diciendo, hostia, es curioso que mandemos gente allí cuando los libros que están llegando aquí vienen en dirección contraria y vienen pisando fuerte. Bueno, yo le veo todo el sentido del mundo, básicamente porque, como ya todo el mundo sabe, yo considero que todos los males de la literatura española, bueno, del mundo editorial español, lo generan los dos grandes grupos editoriales, no me voy a cansar nunca de decirlo. Y creo que las autoras latinoamericanas están disfrutando de una libertad literaria y de una libertad creativa que aquí no hay. Es decir... Pero están publicadas muchas de ellas por los grandes grupos editoriales, es curioso. Ah, claro, porque ya... Bueno, claro, como los traducidos, que también... Las Claro. traducidas también. Claro. Porque viene de fuera, pero luego las autoras nacionales nos piden que escribamos la misma mierda todos los años. Yo creo que además de esto, la literatura hispanoamericana actual está funcionando de una manera brutal porque tiene una propuesta completamente diferente. Es algo Sí. que en España de momento no se está produciendo, al menos no de forma masiva. No digo que no haya autores que lo hagan, seguro que sí, pero no ha tenido ese éxito masivo ni esta producción masiva, y sin embargo en Hispanoamérica sí. Y además esto no es nuevo. No, claro. A ver, Esto viene de antes. yo antes de nada quiero hacer un breve speech. Hoy voy de speeches. Hoy estás de masterclass. Como no estoy aún sobria del Masterclasses. todo. Claro, masterclasses. Bueno, yo acabo de llegar acabo de llegar no, ya hace unos días, pero aún no lo he superado. Aún estoy en ello. Mi alma sigue allí. De la Feria del Libro de Buenos Aires, y cuando estás allí y ves cosas, entiendes el porqué de estas preguntas que nos hacíamos, o algunos de los porqués, ¿no?
Bueno, yo solo he estado en Argentina, no conozco el resto de Latinoamérica, le va a llegar ya su momento. Bueno, de Latinoamérica sí, de Sudamérica. Claro, no es que conozco. estamos hablando de un continente entero. O Sí, sea, sí. nada que ver con todo lo que sí tienen que ver, nada que ver México con Argentina, con por Perú, con supuesto. Chile, con... Por supuesto, pero bueno, yo voy a hablar de Argentina, que es la realidad literaria que he conocido. Bueno, lo mucho o poco que me permite el visitar una feria del libro como la de Buenos Aires, que es, o sea, anécdota. El primer día estaba flipando con lo gigante que era. Claro, es que es Y entonces enorme. me dice una de las personas que iba conmigo, pero ¿en este rato que has ido a dar una vuelta la has visto entera? Y yo, sí. ¿Pero hasta dónde has llegado? Y yo, hasta allí. Al final. Es el final de este pabellón, hay 7. Y fue como, Es que es IFEMA. sí, es O sea, es como Fitur, pero de libros. es un recinto de antiguas ferias de ganado. Bueno, no sé si se siguen haciendo, pero se llama Predio La Rural, se llama. Bueno, es una maravilla de feria del libro, pero ya no es solo eso, hay muchas cosas. Buenos Aires, me enteré ayer, por cierto, es la ciudad del mundo con mayor número de librerías por habitante. Sí, esto lo sabía. A ver, sí. no sabía el dato, pero simplemente con pasear es que alucinas. Y algunas de las más bonitas del mundo, además. Sí, bueno, hasta tal punto de que Ateneo Gran Splendid, que es una hermosura absolutamente increíble, un antiguo teatro reconvertido en librería, para mí no está ni en el top 10 porque es ya demasiado bonita. Me gustan las que tienen más... las que huelen a polvo. Las y a más humedad, decadentes, sí. preciosas. Ahí la librería Ávila, bueno, las de Corrientes de segunda mano, bueno, una pasada. Es que la calle Corrientes es como... O sea, está en todo. todos los libros que vamos a mencionar hoy, se menciona la calle Corrientes. No, o sea, todo. O sea, bueno, yo vengo absolutamente in love con Buenos Aires, pero en la parte literaria tienes eso y luego tienes otro tema que a mí me parece fundamental mencionar y valorar del lector latinoamericano, bueno, argentino en este caso, que es que la Feria del Libro de Buenos Aires es de pago. Y la y gente no de un paga. pago barato. Creo que eran 12 euros o dólares, no me acuerdo ahora mismo, al cambio, para adultos y un poco menos para niños. Es decir, una familia con 2 hijos se deja sus 30, 40, 50 euros. Y la gente lo paga. Que allí no es los 30, 40 50 de aquí. No es que lo paguen, es que ha habido días de hacer, pues en el baño 1 hora y media de cola, de la cantidad de gente que hay, ¿vale? O sea, yo llegué un lunes, el primer día que fui fue un lunes, y de lunes a jueves flipé con la gente. Viernes y sábado ya era como... Pero desquiciado, pero totalmente. ¿dónde toca Taylor Swift? ¿Sabes qué pasa? Sí, sí, sí. Y me gustaría a mí saber si, sinceramente, siendo un poco críticos, si la Feria del Libro de Madrid o San Jordi, que son los 2 grandes eventos en España de ese estilo, cobraran, ¿cuánta gente iría? Ninguna. O ni la mitad. Entonces, bueno... no con el formato actual. No sé si cambiasen el formato y ofreciesen otras cosas. Me uno a lo mejor sí. a una reivindicación muy repetida en esos días que estuve allí, que se repitió mucho en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es la educación pública, que en Argentina es una... Bueno, está blindada por la Constitución, pero claro, siempre tiene la posibilidad... Las constituciones no están blindadas, amigos. Claro, el loco que se siente en el sillón presidencial correspondiente siempre tiene la posibilidad de recortarle fondos, y es lo que está ocurriendo, desgraciadamente, pero evidentemente el nivel educativo, cultural y demás de Argentina es para que los de la madre patria nos demos un puntito en la boca, porque bueno, es una pasada. O sea, A ver, antes de prejuzgar. Evidentemente tienen ahora mismo un bagaje cultural excepcional, un montón de talento patrio, no solo en Argentina, como digo, toda Sudamérica. Pero como decía, esto no es nuevo, ahora estamos asistiendo a una auténtica eclosión de autores sudamericanos, pero el primer boom de literatura sudamericana fue hace 60, 70 años, entre los 60... No sé calcular los años, no sé sumar. Entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Sí, bueno, había cosas antes. Pero el gran boom, Vargas Llosa, García Márquez, sí, Borges, bueno, pero, Borges es anterior. Pero Borges es 10 años anterior, o sea, entran dentro del mismo boom. Sí, Borges es anterior, Juan Rulfo, que yo creo que es mi obra favorita latina, bueno, la segunda, es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Son un poco anteriores. Los 4 autores del boom son Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes y... Seguro Cortázar. Y Cortázar. O sea, digo, se me está olvidando el más importante. ¿Qué me pasa en el cerebro? Bueno, ¿Qué me pasa en el cerebro? Es el que más me gusta, Cortázar, me pasa pero whisky vale. en el cerebro. Que conste que, bueno, que todos, si habéis estudiado literatura del instituto en adelante, habéis estudiado este boom latinoamericano, y a mí hay una cosa que me gustaría mucho reivindicar de este primer boom latinoamericano, que es la gran desaparecida de ese listado, que es Isabel Allende, tía. Sí, bueno, por supuesto. Que es una señora
Bueno, primero es una señora que me cae muy bien y esto A ya mí no me encanta como autora, pero... No, pero ella como Sí. personaje público me parece una delicia. Escucharla hablar es una maravilla. Luego es una señora guapísima y elegantísima. Yo quiero ser como ella. No me sale, pero yo quiero ser como ella. Yo es que... Y luego tiene una cosa que a mí me parece maravillosa, que es que Isabel Allende durante mucho tiempo tuvo que convivir con el estigma de ser la señora que escribía pa' chicas. Sí, bueno... Y ahora estamos Qué nuevo eso, ¿no? Y ahora estamos asistiendo a la reivindicación de Isabel Sí. Allende desde una perspectiva súper interesante, que además se explica muy bien por qué el gran boom actual de la literatura latinoamericana tiene nombre de mujer. Y evidentemente hay hombres. O sea, También no había va- mujeres en el primero y nadie lo reivindicó, Exacto, o sea que tranquilos no vamos todos. a decir que no hay hombres haciendo literatura latinoamericana magnífica actual, porque ahí tenemos a Guillermo Arriaga. A Pa' ver, empezar. yo sobre el boom Pero- latinoamericano, bueno, el boom, ¿no? El famoso boom. Soy crítica en bastantes cosas. Independientemente de que a mí me guste o no me guste, ya creo que lo conté en un episodio, que yo tengo un trauma con 100 años de soledad. Tengo otro con Rayuela. Qué bien. Y tengo otro mucho más grande todavía, con que indudablemente y con muchísima diferencia mi autor latinoamericano favorito es Vargas Llosa, que es un No le ser- soporto. Ya lo sé, es un Pero señor. ni como escritor ni como persona. Ya, pero que es que a es mí peor. como persona me la suda. O sea, quiero decir, eso es... No, iba a decir... Todo lo que iba a decir es políticamente incorrecto. Iba a decir- Lo habéis leído perfectamente en mi balbuceo y ya no sigo. Pero bueno, para mí, La ciudad y los perros, de su primera etapa, La ciudad y los perros, y de su última etapa, bueno, última, que yo de la Preisler en adelante no lo cuento. Es como si no hubiera estado. Hombre, estaba. Ya, pero es que sí. Estaba. A ver, para mí la última gran obra de Vargas Llosa es La fiesta del chivo, que ya tiene más años que Carracuca. Sí, hombre, era yo pequeña. No, pequeña no, debe ser del 2000 o por No, ahí. hombre. Sí, hombre, que sí, tía. Sí, Oh, ahí yo en mi creo que cabeza sí, yo era ¿no? muchísimo más joven. Eh, Que también te diré que en el 2000 cuando tenía tú- 21 años, que tampoco Hombre, ya es- y yo, pero... O sea, era joven, te quiero decir. Que conste que a mí lo que más me gusta de ese primer boom latinoamericano es literalmente el es del boom... 2000, joder, qué lista soy, Pues como lo he mira, clavado. a mí lo que más me gusta de ese primer boom latinoamericano es literalmente el boom que le metió Vargas Llosa a García Márquez. Esta historia me parece bueno, una sí, eso. fantasía, porque es el Hombres ejemplo siendo perfecto hombres. de señoros siendo señores, Sí, tía, me da una pereza que me testosterónicos muero. a tope de power. No, me yo encanta. lo que iba a decir de mi crítica hacia el boom es que, aunque parezca todo lo contrario, para mí el boom latinoamericano tiene un punto, no voy a entrar muy a fondo, porque tampoco es mi especialidad dentro de las filologías múltiples, pero tiene un punto eurocéntrico, aunque parezca todo lo contrario, Tiene un punto porque... eurocéntrico porque hacen una cosa que a mí me pone muy nerviosa, que es exotizar muchísimo. De hecho, el boom como boom lo crea probablemente Carmen Balcells, que es la La editora. agente La literaria agente, más célebre del siglo XX, es la Sí. agente literaria de todos esos autores, es la que los trajo a Europa y es la que los metió a todos en Seix Barral cuando Seix Barral no era parte del Grupo Planeta, era una editorial Independiente. Y eso les dio, o sea, es decir, fue boom en el momento que se europeizó, o sea, que vino aquí. Porque llegó aquí, allí, Claro. eran unos autores Allí ya existía. reconocidos que eran... Esto es como lo de descubrir eran América, ¿sabes? costumbristas, entiendas el Sí. costumbrismo. Evidentemente hicieron cosas increíbles, el realismo mágico lo crearon ellos y ellas, porque también había señoras. Pero bueno, quiero decir, es esa generación la que pone sobre la mesa ese realismo mágico, ese introducir esos toques de fantasía. Un día que nos de- queramos poner muy filológicas y muy así exquisitas, podríamos hablar de si el realismo mágico en realidad lo inventó Álvaro Cunqueiro y es Pero una de Álvaro Cunqueiro es las... posterior. Bueno, no, claro, qué tontería acabo de decir, perdona. Por eso, y es una de las herencias gallegas de Latinoamérica, porque Pero- hay una larga teoría Claro, sobre ese tema. pero digamos que consiguieron introducir esa novedad dentro de la literatura, Sí, convertirla, sí, en, sí, sí, sí. convertirla en una tendencia Sí, literaria. efectivamente, sin convertirla en un género per se, que es una cosa muy interesante, por cierto. Todos los géneros Todo ello. tienen Exacto. hueco para el realismo mágico. Sí, y de alguna manera Pero lo que para ellos era costumbrista allí, aquí en Europa, era exótico, nuevo y maravilloso. Claro, y de alguna entonces- manera en Latinoamérica funciona el realismo mágico de una manera que aquí no conseguimos... hay pocas novelas en las que encaje bien el realismo mágico en un contexto español, por ejemplo. Creo que ahora lo estamos enfocando de una manera diferente y creo que el nuevo realismo mágico que llega con esta nueva oleada sí va a tener hueco en Europa y sí lo vamos a adoptar y sí vamos a conseguir introducirlo, porque tiene algo mucho más universal para mí, que es un punto muy oscuro. Porque para mí la gran diferencia entre la actual literatura sudamericana y la literatura sudamericana de ese primer boom de los 50, 60, 70 del siglo pasado
es que la literatura sudamericana actual es oscura, es muy violenta, y no violenta desde la perspectiva física. Crónica de una muerte anunciada habla de una muerte. O sea, no estamos hablando de esa violencia física, sino de enfrentar al lector con sus propios miedos, con su propia ponzoña. Para mí es eso, por supuesto, sí. Es extremadamente gore, digamos. Sí, gore es la palabra, Gore. sí. Y es refrescante como extremadamente femenina, muy al femenino. mismo tiempo. Y súper vinculado al cuerpo, que es algo que Sí. es femenino también, ese terror físico. El cuerpo como, justo, el cuerpo como escenario de terror, ¿no? Como escenario, esa es la palabra. Sí, joder, estoy acertando un montón de palabras para estar borracha, Es el cuerpo como escenario, efectivamente, porque el cuerpo ya no es un instrumento que utiliza el protagonista Exacto. para viajar, este viaje del héroe, de la heroína. No, el cuerpo es donde suceden las cosas. Y muchas veces contra la voluntad de los propios Y protagonistas. el cuerpo femenino, fundamentalmente. Fundamentalmente el cuerpo femenino, porque la mayoría son escritoras en femenino. Y eso voy a decir implica una cosa, una perspectiva necesaria. Yo reconozco que no es mi género, ¿vale? Ya sabes que el mío sí. Sí, el tuyo sí, totalmente. Todo lo que sea señora. Entonces que sufre. ¿Sabes cuando te digo que la gente va a pensar que solo lees a Stephen King y a Mariana Enríquez porque los mencionas en todos los episodios? Sí. Yo pensaba que Mariana Enríquez, joder, no voy a decir que fuera desconocida, ¿vale? Que no soy imbécil. Hombre, por favor. Pero claro. pensaba que era mucho más obsesión tuya que del mundo. Y resulta no, que cariño. Sí. Yo soy pionera, porque yo me obsesioné con Mariana hace muchos años. Pero Pero... en Argentina... Hombre, es una diosa, es la diosa a la que le rezan. Increíble. Hombre, por supuesto. Increíble. No lo esperaba tan profundo. Me parece normal. Tan profundo, tan... Y Agustina Bazterrica es su más sacerdotisa. Sí, o sea, sí, se la menciona mucho también y a esta mujer Madruga, que no me... Pero esta es cubana. Sí, bueno, pero en Argentina... Elian Villar Madruga. No me sé el nombre de nadie qué nunca, diosa, tía. Vamos qué a ver. diosa. Pero no solo ellas, porque tenemos a Fernando Melchor, increíble, pero como en otro terreno, tenemos a Natalia Alcalde, que vive aquí en España y que es mexicana y que hace una literatura mucho más negra en el sentido tradicional, pero con la mujer en el centro, no solo como sujeto, sino como acción desencadenante. Una autora de la que no oigo hablar mucho últimamente, pero a lo mejor es que tampoco estoy yo en los círculos de casi nada, y no va a ser fácil que la mencione porque no recuerdo su nombre, Vamos a jugar a las charadas. A ver, Guadalupe... espérate. La de la hija, no sé qué. Me lo he apuntado yo por aquí a Guadalupe, no me la he leído a Guadalupe. Pero sí, sé de quién me hablas y es lamentable que no esté recordando. Tú googlea, que mientras tú googleas... Guadalupe Nettel. Y es la hija única, que sí que ¿no? la he leído. ¿Cómo que no la he leído? Se llama La hija única el libro. Única. La hija... Sí, la hija única. única. Sí, la hija única. Yo me lo... Encima es de los... ¿Sabes que yo no soy muy del audiolibro? Yo es que lo escuché en audiolibro. ¿Narrado por ella? Sí. Me flipó ¿Sabes completamente. qué pasa? Que es una novela que para mí no encaja tanto en mi estilo personal porque es mucho más intimista. Claro, es lo mío. Aún así, es una novela con una oscuridad y un punto gore, no físico, porque también hay mucha violencia física en La hija única de Guadalupe. Sí, pero bueno, una violencia más sutil. Es sobre todo una violencia psicológica. psicológica, claro, de enfrentarte a esa parte oscura que todos tenemos. Ellas, en esta novela en concreto, que ya digo, me pareció que estaba enfocada de una manera fantástica, sobre todo porque ella explica al principio, en el prólogo, que esto está basado en una historia real, en cómo ella enfocó esa historia. Una persona que nunca ha querido tener hijos, jamás ha querido tener hijos, y que incluso se somete a un aborto voluntario, que incluso le cuesta su relación porque su pareja se había hecho a la idea de que sí y tal. Una amiga suya se queda embarazada, deseando ser madre, y esa hija, la hija única, porque además después de ese parto hay unos problemas en el parto y esa persona pierde toda la posibilidad de volver a ser madre, esa hija única viene con serios problemas, serias malformaciones que teóricamente le van a impedir vivir. Entonces a esa madre primero le dicen que puede abortar porque esa niña no va a vivir, decide no abortar porque, bueno, pues como que ya ha pasado mucho tiempo, cuando se lo dicen ya está en un punto muy avanzado de la gestación y decide que quiere seguir adelante porque total ese aborto va a ser un parto igual, que esto es una cosa muy violenta, verá que en algún momento tendremos que hablar como mujeres, no como gente de la literatura, cómo es posible que en el siglo XXI todavía estemos en este punto. Podemos ya liarnos la manta a la cabeza y hacer un capítulo dedicado al aborto, así como locura. Es a la maternidad en general, a las o a la no maternidades en maternidad, la literatura. o a la no maternidad. Claro, hasta este momento a mí me parece violentísimo que en el siglo XXI una mujer que tiene que someterse a un aborto
avanzada la gestación por cuestiones de salud del feto o de ella, tenga que pasar por un parto. Bueno, no sé si hay opciones mejores, pero... No las hay, seguramente. Claro, o sea, quiere decir medicamentos. Pero tiene que haber alguna fórmula de tratamiento para esa persona, quiero decir. Es que te someten a un parto, Sí. pero sin ser un parto. Sí, sí, sí. Tú O sea, sola no, en la sin habitación. resultado positivo, es una cosa digamos. horrorosa. Bueno, en fin. Y luego otra Esta persona novela... nace, esta Sí, niña nace con todos estos problemas, le dicen que va a vivir unas horas y luego... claro, es Y verdad. es Me había olvidado terror. de eso, tío. Es terror real, real. Esto pasó. Entonces, de repente, eres madre, no sabes por cuánto tiempo, de una persona que es ultradependiente, que nunca va a ser funcional, que nunca va a ser independiente, que va creciendo y que todo el mundo te va diciendo va a morir mañana, va a morir mañana, va a morir mañana, y pasa un año, pasan 2, pasan 3. Es un libro tan duro, tan violento, y no creo que este libro se pudiera haber escrito sin esa primera tanda de Sí. literatura sudamericana y sin el pasado que acarrea Sudamérica, sin ese contexto Sí, vamos, sociocultural de claro. explotación, de violencia, de auténtica conquista. Sí, sí, sí. Isabel Díaz Ayuso, cariño, sí, fue Ah. violento. Fue violento, yo lo siento, cariño, pero fue violento. Y de aquellos polvos estos lodos. Es la única consecuencia positiva que ha tenido esto. Una sociedad que ha aprendido a convivir con el dolor y con la violencia de una forma extremadamente creativa. De hecho, hay una novela extremadamente dura, incluso más dura una vez la lees de lo que creías cuando la ibas a leer y ya no prometía, que es Esta herida llena de peces. ¿La has leído? No, qué título más maravilloso. Ya, es increíble. Es colombiana. Esta es que lo acabo de buscar porque es desastre para los nombres, ¿vale? Lorena Salazar Maso. Es una novela de Me hace la nada, anoto. de hace 3 años o por ahí. Me la noto. Es una historia de, bueno, de una... Me recuerda un poco, sin ser para nada lo mismo, pero la otra es una novela mucho más comercial, esta es una novela mucho más independiente, a lo que hablé de Tierra Americana, Sí. el día que hablábamos del Día del Libro, ¿no? El especial del Día Yo del creo Libro. que sí. Porque es una historia de una madre y su hijo y de supervivencia. ¿Qué importancia tiene en la literatura sudamericana, que entiendo que viene de en la sociedad sudamericana, las relaciones maternofiliales? Sí. Bueno, a ver, hay un filón porque es una de las relaciones más interesantes entre seres humanos que puede haber. Pero en Europa básicamente. tengo la sensación de que esto se enfoca desde otra manera. Bueno, es que Europa... O sea, el enfoque que hace... Soy muy latinoamericana, tía. No, el enfoque no me que pidas hace, una opinión sobre Europa ahora mismo. Elian Villar Madruga, de la maternidad en Sí. El cielo de la selva, De Guadalupe Nettel. es una cosa tan increíble, sí, tan esa es violento, tan desafectado, Sí. pero a la vez tan carnal, Sí. tan físico. Y yo ahora llego a la pregunta, ¿por qué aquí no se están publicando esas cosas? Bueno, se están publicando. No. Perdón, ¿Quieres joder. decir que por qué los autores Perdón, de aquí... ¿por qué aquí no están surgiendo autoras sobre todo, que hagan, no digo que lo mismo, porque los contextos Los culturales y contextos- demás, es todo yo creo diferente. que para empezar esta es la primera clave. La primera clave es que venimos de contextos diferentes. La pregunta real, que ya me contesto yo sola, porque hago la pregunta sabiendo la respuesta, es si Mariana Enríquez, su primer manuscrito, segundo, tercero, me da igual, el que sea, lo presenta siendo una autora española novel a una editorial de las grandes, ¿la publicarían? Vale, y ahora voy a responderte de otra manera. Si Historias del Cronen tuviese un componente sobrenatural, se lo habrían publicado. Porque la primera novela de Mariana Enríquez, Bajar es lo peor, Sí. es Historias del Cronen, con un componente... Es Historias del Cronen, por Dios, salvemos las distancias. Yo leí Historias del Cronen con 15 años, oye, fantástica, maravillosa, me encantó. bueno, pero es una novela Luego leí adolescente. Bajar es lo peor y dije... Sí, pero Todo bueno, lo bueno yo- para Mariana. Yo es que no he leído a Mariana. Reina diosa, la Es calle que yo, pa' ti, o sea. confesión que me puede costar la vida. No he leído aún A mí esto Mariana me parece Enríquez. lo mejor que te puede pasar, porque ahora lo tienes todo por delante, tía. Ya, pero tengo un problema, que es que yo estoy teniendo un problema ahora mismo horrible como lectora, de que no puedo leer a nadie que me viene con expectativas, sean altas o bajas. De hecho, tuve que dejar a David Duclés por eso. Yo Porque creo que- tenía, la mitad de mi entorno me decía que era una jodida joya literaria y la otra mitad que era un imbécil que había escrito una mierda. Entonces empecé a leerla, la tengo en casa. La empecé a leer y a las 20 páginas era, es que no estoy leyendo la novela, tío, estoy pensando en lo Claro, que me comenta yo, la o sea, gente. a mí me parece y con Mariana maravilloso. Enríquez, es que creo, de verdad, y creo que este es el mayor piropo que se le puede dar a un autor, autora en este caso, creo que es la mayor unanimidad de es una maravilla que he tenido. Bueno, yo conozco en gente a la que opiniones. no le emociona.
Joder, pues Es yo imposible no. Pues decir, yo no. es imposible decir que Mariana Enríquez escribe mal porque sería mentir, te quiero decir. Puede no emocionarte Ya. porque las temáticas no vayan contigo. Puede que, porque es verdad que Mariana es una autora que sí que escribe terror. Fin. O sea, bueno, fin no, porque escribe muchas más cosas. Claro, y tiene un escribe significado, biografías, es un escribe terror artículos como y tal. sí. Ella tiene una auténtica maestría en el gótico, se centra mucho. De hecho, tuve la suerte de asistir a una clase que dio online fantástica es verdad. sobre el terror gótico en el siglo XXI. Qué joya de clase, que de verdad esta señora todo lo hace bien. Hasta entrevistar a Rosalía lo hace bien, o sea, te quiero decir. Ya. Es que qué maravilla de señora. Y tiene una cosa fantástica que es muy desafectada consigo misma. Entonces ella es muy cercana incluso cuando escribe. Pero yo puedo entender que es un tipo de literatura que no a todo el mundo le gusta. Entonces a mí me encanta porque a mí me gusta mucho el terror. Hay otro tipo de literatura sudamericana mucho más apta para alguien a quien el terror o lo sobrenatural no le emocione. Como digo, Natalia Alcalde, fantástica, novela negra, con un puntito componente sobrenatural. Sí, porque es una constante en la literatura Sí. sudamericana. Es un Yo poco- creo que porque ahí somos primos hermanos. Sí, a mí es que me encantan las literaturas nacionales, digamos, o sea, Las que tienen esa raíz. No, las que tienen algo, o sea, como cuando lees una novela francesa y sabes que es francesa, tío. Tienen raíz. Me encanta, o italiana. Tienen A mí me raíz. pasa solo con lo sudamericano. Joder, A mí me pasa mucho no me con lo gusta americano decirlo también. sudamericano como si todos los países fueran lo mismo, que entre Colombia y Chile Hombre, por favor, hay entre 3.000 México y diferencias. Brasil es que no hay ni el mismo idioma. O Pero sea, bueno, sí que ese punto de lo derivado del boom, y me pasa con la francesa y con la... Bueno, me pasa con la inglesa también. Sí. ¿Y no te pasa incluso con la americana? Con la clásica novela americana. O sea, tú. Sí, la de las uvas de la ira. Claro, Sí, tú te sí. lees a un Aleste de Leer y Faulkner dices o que este señor Steinbeck, es sí, nueva sí. literatura americana. Sí, sí, o sea, total. Sí, vienen sí, sí, de sí, este sí, sí. momento boom americano del el país de las oportunidades y enfocan, y me parece correcto. O sea, yo creo que todos somos hijos de el momento que estamos viviendo Sí. y del entorno en el que nos desarrollamos. Y evidentemente no es lo mismo, como decías, escribir en Argentina que escribir en México, que escribir en Colombia, que escribir en Lima. Pero independientemente de esto, algo tiene que haber en común cuando Sí. de repente te Bueno, al encuentras final no este deja, enorme boom. no deja de ser un territorio gigantesco, pero que procede todo de una misma conquista, de una misma... o sea, Tienen una parte- de diferentes comparten un pasado procesos concreto. de independencia. Claro, Sí. hay una parte compartida. O sea, ellos tienen raíces diferentes, luego en un momento determinado sufren todos a la vez el mismo proceso. Bueno, y literariamente no deja, dentro de las subescuelas, no deja de haber una escuela latinoamericana al final. El boom, hay un peruano, un colombiano, un argentino, Carlos Fuentes es mexicano, ¿no? Sí. 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 Tenía que pensar. Isabel Allende es chilena, o sea, es decir, al Bueno, final... Isabel Allende es chilena. Bueno, es norteamericana. Es ciudadana del mundo. Es norteamericana O sea, prácticamente. Yo la veo tan europea. Hay un libro súper interesante Tan europea para suyo. bien, quiero decir. No es un insulto a las raíces de Isabel Hay Allende. un libro muy interesante suyo, uno muy desconocido, creo que es bastante desconocido, que es Mi país inventado, Sí. que es un poco, que ella cuenta su vida entre dos 11 de septiembre, que es el 11 de septiembre del 73, cuando toda su familia, cuando Pinochet toma la moneda Cuando tienen que escapar de Chile. toda la familia Allende se va de Chile, y el 11 de septiembre del 2001, que es el atentado lo de las Torres Gemelas. y que es el día que ella se da cuenta de que se siente americana de los Estados Unidos de Sí, América, sí. me refiero. Y Se siente estadounidense. estadounidense. Tenemos que perder la costumbre esta que tenemos, que es culpa de ellos. Bueno, pero es que el país De se llama ellos me Estados- refiero de los estadounidenses. Los estadounidenses han decidido. Ya, pero es que estadounidense no es una palabra natural. Pero es un gentilicio. O sea, No, tú pero no es puedes ser natural. americano también es un señor de Canadá, colega. No, pero es que el O sea, país se llama Estados Unidos de América, ¿sabes? Ya, bueno. Entonces es complicado. Pero yo, como hay que ponerle fin a esto en algún Sí, momento, en algún momento y voy a sería- dejar que despida el episodio una persona que esté sobria, es decir, tú. Estoy drogada de Joder, medicación. es la es que primera se me vez oye. que puedo atribuir al alcohol las cosas que diga en el episodio. Qué fantástico. No, lo que voy a decir es que para mí, todo lo bueno... Porque yo no sé hacer un episodio sin mi pildorita crítica al sistema editorial. Para mí, todo lo bueno que tiene esta nueva generación de... Bueno, nueva generación, sí. Este conjunto Bueno, de nueva autoras... generación son señoras que Sí, ya tienen sí, una sí, edad, por o sea, eso no lo tienen digo. 20 años. Pero todo este conjunto de autoras latinoamericanas que han revolucionado un poco la literatura es todo lo que en una gran editorial hoy en día desde los departamentos de marketing se aconseja no hacer. Política,
política en el mejor sentido, Sí, o sea, sí. por política no me refiero a es que son de izquierdas, no, No, política no. como modo de Análisis vida. político, crítica política. Y como la constatación absoluta de la mayor verdad para mí del mundo, que es que todo lo privado es político. Polémica, cosas desagradables. Crítica social. No, y cosas feas, desagradables, sangrientas, agresivas, puestas aparte en papel por una mujer. Eso todo está ocurriendo al otro lado del Atlántico, mientras aquí nos dicen, ay, esta frase le puede sentar mal a alguien, Bueno, bórrala. voy a decir una cosa, voy a romper una lanza a favor del sistema editorial en España, sin ser yo nada de esto. Shout out desde aquí a mi editora, Eva, que estamos empezando, bueno, cuando veáis esto pues estaremos ya avanzados, pero estamos empezando el proceso de edición de la novela y me mandó el prólogo lleno de notas rojas que yo creí que me daba un ataque al corazón y una de las notas rojas decía, tía, aquí habría que ser un poquito más... Ya, pero ¿No me puedes meter un poquito más de chicha, un poquito más de violencia, un poquito más de que no se estamos vea? hablando de lo que estábamos diciendo. No, No claro, estamos hablando claro. de los dos grandes grupos editoriales Claro, que manejan todo el cotorro. pero me encantó Por porque cuando le supuesto dije, que... pero tú me das permiso para ser un poquito como violenta y escatológica y ponerme borde aquí y dejar muy clara la violencia que se ejerce contra esta protagonista. Y me dijo, claro, ¿por qué te estabas conteniendo? Y dije, hombre, un poquito. Y me dijo, no, tira para adelante. Bueno, y tú tienes Entonces, menos sí, experiencia sí. que yo en publicar. Sí. Pero cuando llegas a un punto como el que he estado yo, que todo lo que he publicado hasta el premio Xerais es con los grandes grupos editoriales, bueno, menos Sí. y otra novela, de este país, y es que ya escribes con el freno de mano echado y te conviertes en peor escritora. Porque sabes, Claro. sabes que a lo mejor si desbordas un poquito de tu creatividad te van a decir, no, tacha. Yo no sé, me gustaría Entonces, bueno. entrevistar a estas mujeres y preguntarles, insisto, también a los hombres, porque no hemos hablado, por ejemplo, de Rocagliolo, que escribió una novela, bueno, ha escrito más, pero a mí La noche de los alfileres, o sea, con patatas toda para mí. Qué novelón más increíble, más bien escrito, qué plot twist tan bien hecho, cuántas voces también, bueno, increíble. Me gustaría hablar con ellos y preguntarles si en algún momento, en el proceso de edición o en el proceso de publicación, se encontraron con que alguien les ponía el freno de mano o si es que efectivamente, editorialmente, hay una apuesta mucho más valiente en Sudamérica que en España. Y digo editorialmente porque la cosa es que luego estos autores llegan aquí y lo petan igual. Lo que quiere decir que efectivamente... Vienen con la fama hecha y entonces los publican por prestigio. Bueno, yo cuando publicó Mariana, mi amiga... Bueno, de todas formas, Mariana publica en Anagrama, ¿no? Mariana publicó en Anagrama, sí. Y cuando publicó Nuestra parte de noche, que en realidad es su segunda novela, y habían pasado un huevo de años desde la primera, porque la primera la publicó tenía 21 años o 20 años, y la segunda ya era una señora de 40 años. En el medio ella ha escrito mucho artículo y mucho ensayo y mucho tal, pero novelas no había escrito más. Aquí a España aún no había llegado Bajar es lo peor. O sea, fue su primera novela aquí. En Sudamérica era una mujer conocida desde la perspectiva periodística, pero como novelista no tenía un nombre tan hecho. Ha sido en los últimos años. Entonces, a mí me parece súper interesante porque efectivamente esa literatura aquí está calando, está funcionando. O sea, el público la consume y la venera, es lo que decías tú. O sea, veneración. Somos un grupo enorme de acólitos de este tipo de Pues yo escritores. desde mi perspectiva de no tan lectora como tú, de este... O sea, que no por nada, es que no me da la vida para leer más cosas. Tuyo, sí. No, y me apetece, pero es que no me da la vida, tío. Recomiendo muchísimo que nos introduzcamos ahí porque toda literatura valiente es literatura que merece la pena. Totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo. Poco más que decir. Os dejaremos, como siempre, el listadito. Ah, sí, recordad que en mi web, www.abrilcamino.com, tenéis un apartado que pone podcast y ahí tenéis un resumen de cada episodio con el listado de todos los libros y hasta el enlacito para comprarlos, porque somos lo más somos mono. Increíbles. Aquí va a haber un listado un poco como tocho en general, porque igual... Bueno, como en todos los episodios, en los cuales no recomendamos, ya Bueno, sabes. pero en este caso es que hemos hecho como un paseo así tan pim, de puntillas, que igual hemos mencionado a mucha gente, se nos ha quedado mucha en el tintero, perdón de antemano a todos aquellos que se nos hayan podido quedar en el tintero, que son muchos, por ejemplo, que lo tengo aquí anotado y no he dicho nada. Mi descubrimiento de este último verano, que ha sido, primavera, Sea y Feeling, que tiene nombre de señor americano, pero es argentino, tía. No sé pues que se murió súper joven y descubrí esta novela, la tenéis en Alta Marea, que es una editorial independiente española, 10 de 10, y me la recomendó uno de los chicos de Alta Marea. Yo pasé por delante por la caseta hace un año
y la vi por una feria del libro y me dijo, ¿te parece? Porque la cogí, bueno, yo toqueteo los libros. Y entonces vi esto y dije, qué buena pinta tiene este novelón. Y entonces el tío me dijo, ¿te gusta? Y yo, tiene buena pinta. Y me dijo, ¿te gusta el terror? Y yo, sí, me gusta mucho. Y me dijo, llévatela. Llévatela. Me pareció una buena gente este chiquillo. Y me regaló una bolsa muy mona de tela que pone Back to Books. Que dije, pues me la voy a llevar. Y no me la he leído hasta hoy. ¿Por qué? Porque soy imbécil. No, porque no hay tiempo para todo. Este señor que murió súper joven escribió una novela en los años 90 que se llama El mal menor, que es todo lo que está bien en este mundo y que tiene una adaptación cinematográfica malísima, pero que como novela es increíble. Y se murió en los 90 como pasando completamente desapercibido. En Argentina era un tío más o menos conocido, pero en Europa pues como que pasábamos un huevo de él porque no era el momento. Pero si este señor siguiera vivo hoy, estaría al lado de Mariana Enríquez en el altar. Entonces, creo que esto correctísimo. Tiene como unas bases... Una recomendación más, porque no hacemos recomendaciones. ¿Por qué no? Creo que tiene unas bases muy interesantes. Creo que la literatura en Sudamérica en general en este momento, cada país tiene lo suyo y tiene sus propias raíces, pero en Sudamérica en general está haciendo cosas súper interesantes y muy innovadoras. Y, por favor, hagamos algo aquí. Igual que hace la Feria del Libro de Buenos Aires, que se lleva autores gallegos, que se llevó unos cuantos, no, sí, aquí también varios colegas, de hecho. ¿Por qué no hacemos aquí en las ferias del libro de Galicia un hermanamiento? Porque además yo creo que en Galicia tenemos como una especial tendencia a vincularnos con el panorama sudamericano, hombre, por esa parte sobrenatural principalmente. No, hombre, y porque hemos formado parte... Bueno, o sea, claro, estamos hermanados, queramos o no. Pero además mismo. de eso, yo creo que es como súper interesante esta parte en la que tenemos mucho que ver desde esa perspectiva del enfoque sobrenatural de las cosas. Por favor, traigámonos aquí unos cuantos de esta gente que son maravillosos, estupendos y muy queridos y hagamos así una excursión bilateral. Y ya está, y con esto en bizcocho, se te ha pasado la resaca, cariño. Está empezando. Lo que se me ha pasado un poco es la borrachera. Bueno, perfecto. Pues nada, muy bien. Nada, que nos vamos con el siguiente episodio de la temporada, que es el último de la temporada. Efectivamente. Que nos vamos de vacaciones. Prometemos que va a ser un episodio muy bueno. Bueno, de vacaciones del podcast. De vacaciones no tiene nadie, que somos autónomas. Pero de vacaciones podcastianas. Y nada, nos vemos el 4º miércoles de junio. En el último episodio de la segunda temporada de Desquiciadas del Libro y, como os decíamos, listadito de todos los libros y autores en la web de la señora. Y Fuerza de por...